Oye nuestro ruego, sálvanos a tiempo. Ay, la Virgencita de la Caridad, mira que una lleva años en antena, pero cuando se escucha una canción tan bella y tan brillantemente interpretada, pues es inevitable emocionarse. Por tanta y tanta gente que salió hace tantos años de Cuba, que no ha podido volver, y tantos que mueren fuera de la isla sin poder ver su tierra. A ver, esta Virgen de la Caridad, si acaba de echar un cable que no se estira, que ya han pasado más de 50 años. Teresa, ¿quién está con nosotros en el estudio? Pues están Emma García Menocal de Calvo y Dagmar Salcines de Blanco Losada, que ambas son, presidenta y secretaria de la Archicofradía de la Caridad del Cobre, una archicofradía que surge por la devoción a la Virgen de la Caridad que se extendió por toda América, principalmente por conquistadores toledanos. Y tienen dos objetivos: uno es mantener el culto de la Virgen de la Caridad del Cobre en Madrid y otro es proveer ayuda benéfica a los refugiados cubanos. Pues vamos a saludarlas. En primer lugar a Emma García de Menocal. Emma, buenos días y bienvenida. Buenos días, María José. También con nosotros, igual para nosotros, Dagmar Salcines. Dagmar, buenos días. Encantada de que nos hayan invitado a estar aquí. Bueno, vosotros sabéis que sois plaza fija. Muchas gracias. Sí o sí, están también con nosotros en el estudio la doctora Patricia Peña, que aprovechamos para saludarla. Doctora, buenos días. Buenos días, María José. Y a don Juan José Alonso Millán. Juanjo, buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias. ¿Qué pasa? Ni me miras, es que no te he hecho caso, no te da besito ni nada al llegar, ¿no? Eres tú la que está fría conmigo, ¿no? Yo. Claro. Con Jessica bien en el Ya has verano, tenido ¿verdad? esperando ahí en la Un sala. montón en la salita, os he tenido un montón de rato. Ya. Bueno. Sí, ahora me he creído que soy importante. ¿Qué tal lo has pasado? Fenomenal. Te veo muy morena y muy bien. Muchas gracias. Ha sido un verano estupendo. Estupendo. No sé, yo creo que hace, a pesar de mis pocos años, pero debe hacer como 25 años que no disfrutaba tanto ni tomaba tanto el sol. Oye, sin novedad, ¿es la última vez que nos vimos? Sin novedad. Muy bien. Todo en orden. Qué bien. Muy bien. Que Juanjo tiene información privilegiada. Ya, sacamos la conclusión. Bueno, vamos a hablar con Emma y con Dagmar. ¿Qué pasa el próximo día 8? Bueno, que se cumplen los 140 años de la fundación de la Archicofradía y entonces tenemos que celebrarlo. Yo sé que en agosto todos los pueblos, no todos, pero muchísimos pueblos de España y de Latinoamérica y en fin, todo, y no sé cuántos otros sitios en el mundo, pero hay muchas celebraciones a la Virgen y nosotros pues también queremos tener ese detalle con la Virgen y con los cubanos que quieran acompañarnos por la fundación de la Archicofradía, que como recuerdan fueron las esposas cubanas casadas con los militares españoles que trajeron esa devoción, aunque ya existía devoción en Illescas, la Virgen de la Caridad, y creo que también por Cartagena y por otros sitios también existe esa devoción. Pero los cubanos tenemos, hace 2 años que nos invitaste y celebrábamos los 400 años de la aparición de la Virgen en las aguas de Nipe. Entonces, pues esta vez, como la Archicofradía es más jovencita, que lleva 140 años, Es una cría. no queremos pasarlo por alto. Y tenemos nuestra misa todos los 8. Todos los meses, todos los días 8. Meses, y esta vez pues con más solemnidad, porque el monasterio de las Descalzas Reales, que es donde acogen a la Virgen, tenemos las monjitas que cantan muy bonito y lo pasamos muy bien, porque es emotivo, terminamos hasta con el himno cubano, pero con letra religiosa. Y como siempre, como decía Martí, cultivo una rosa blanca, y entonces queremos también pues concretarlo en la paz y en un futuro pacífico para Cuba. Y por eso invito a todos los cubanos y a los españoles y a todo el que quiera y tenga amor a la Virgen, que se reúnan con nosotros el 12 en el monasterio el día 8 a las 12 en el monasterio de las Descalzas Reales. Y aprovecho para agradecer aquí a María José
que la vez anterior se comunicó y la iglesia se llenó de tal manera que estuvo gente de pie. Y digo, lo que hace la radio, lo que hace es radio. Así que aprovecho para agradecerlo también. Pero también una circunstancia, mira, se sea creyente o no se sea creyente, se conozca o no se conozca la Virgen de la Caridad del Cobre, el poder asistir a una Eucaristía en el Monasterio de las Descalzas Reales es una maravilla. Sí, es Lo verdad. que hay allí como hecho cultural me parece único, así que lo diremos sí. varios días. El día Muchas gracias, 8 muy a las bien. 12 en el Monasterio de las Descalzas. Dagmar, hay noticias recientes referentes a la Archicofradía, por ejemplo, que la Virgen de la Caridad del Cobre ha sido entronizada en los Jardines Vaticanos. Pues sí, la Virgen de la Caridad del Cobre, los que visiten Roma podrán verla en un busto de bronce en los Jardines de Vaticano. Allí hay otras 13 advocaciones de la Virgen, varias vírgenes, y está por primera vez y para siempre, si Dios quiere, nuestra Virgen de la Caridad del Cobre. Benedicto XVI ha sido un devoto de la Virgen y cuando él estuvo en Cuba, le pusieron la réplica original de esta de bronce, porque esta es una réplica de la que se encontró de bronce, y en su habitación, y él siempre le rezaba. Entonces él la ha regalado al Vaticano, y entonces nuestro Papa Francisco ha decidido Paco, porque él ponerla. es muy Paco de mi Paco. Ha decidido Como es muy que para sereno. todos los cubanos es algo maravilloso pensar que nuestra Virgen de la Caridad del Cobre no está tan lejana, que está también en los Jardines Vaticanos. Por supuesto que sí, además una ceremonia a la que asistió el arzobispo de Santiago de Cuba, que en su viaje visitó a la Virgen de la Caridad en el santuario también de Illescas. ¿Tuvisteis oportunidad de compartir con él? No, con el, no con so- el arzobispo no, ¿No? pero con el párroco. Sí. Con el párroco de Illescas del santuario, que son muy cariñosos, por decirlo incluso como es, nos invitan a la celebración de la Virgen de Illescas, que no es el 8, sino lo celebran el 30. 31. O el 31, ¿verdad? Fuimos el domingo. domingo. Si el domingo cae 31, pues ese es. 31. Y entonces ellos, la Virgen de Illescas, es Virgen de la Caridad también. Y para nosotros fue un descubrimiento cuando llegamos aquí en el exilio, que se enteraron que había una archicofradía, nos fueron a buscar y luego nos invitaron a que conociéramos el santuario. Es un santuario precioso que animo a todos los que van a Illescas a parar, porque es un santuario antiguo y que fue hospital y tiene unas pinturas del Greco preciosas. Es que Illescas tiene unos grecos maravillosos. ¿Tú la conoces, María? Sí, ¿De han verdad? estado aquí también. Ah, qué bueno. Sí, los conocí precisamente en la Eucaristía que citabas antes y luego Sí. les invitamos al Sí. programa. Es que tienen un montón de grecos. Sí, sí. A ver, Emma, el nombre Archicofradía, porque lo de club de fútbol, ONG, en fin, todas estas cosas se entiende, pero Archicofradía, el nombre de Archicofradía, ¿esto qué es lo que es? Bueno, Dagmar tiene los papeles y las cosas. Pues que no ella pierdas te los papeles, explicará. Dagmar, explica. No, es algo más que una cofradía. Una cofradía es una reunión de fieles bajo un mismo ideal de algún santo que se le venera, y la archicofradía es algo pues más amplio. Y nuestra Virgen de la Caridad del Cobre es la Virgen de Illescas, que va a Cuba, llega hace 400 años, y la lleva el señor Sánchez de Moya, que va enviado a Cuba por Felipe II para gestionar las minas del cobre, porque eran épocas de corsarios y piratas que atacaban la isla. Entonces se necesitaba que tener una fábrica allí para hacer cañones, balas, etcétera, Defenderse, y en otras palabras. poderse defender. Entonces Sánchez de Moya era de Illescas. Él manda a hacer una imagen de vestir de la Virgen de la Caridad. Manda a hacer otra imagen de Santiago Apóstol, patrón de España, y lleva otra imagen de la Virgen De Santa Bárbara. de Santa Bárbara, que es el patrón de los artilleros.
Y de los mineros. y de los mineros. Y como esta era una mina de cobre, pues lleva a los tres santos. Están en Cuba y eso es el comienzo. Esa es una de las versiones que tenemos. Luego, esta versión, al parecer, uno de los ataques piratas, cogen un botín de guerra, botín, y salen al mar por la costa norte, echan las cosas que no les interesaba. Entre lo que no les interesaba estaba una virgen que y salta al mar. Bueno, tiran seguro. Entonces, cosas que no esta querían. virgen la encuentran los tres Juanes. Eran dos esclavos, un esclavo y dos pescadores que estaban cogiendo sal porque Sánchez de Moya tenía una mina, es decir, un negocio de sal en el norte de la provincia. Cuando la encuentran, el milagro es que la Virgen en una tormenta lo encontraron con las vestiduras de tela seca. La tela estaba sin mojar. Sí. Entonces es el milagro. Entonces, cuando se lo llevan a Sánchez de Moya, que era el dueño de allí del negocio, él dice, pero si es mi Virgen de la Caridad. Porque tenía un letrerito Y también. abajo decía, Por eso se soy cree. la Virgen de la Caridad. Entonces reaparece la Virgen. Y de ahí la Sí, imagen de ahí de la una- caridad como se representa en esa una barquita de de las En esa pescadores. barquita de pescador. Y hay otra Sí. versión también de un barco que sale, que eso lo hizo el catedrático de la Universidad de La Habana en los primeros años del exilio, que estuvo 3 años o 4 trabajando en el Archivo de India en Sevilla. Entonces, este catedrático ha encontrado un barco que sale de Cádiz en determinada fecha Sí. y llega a las costas de Cuba en otra determinada fecha, que era el tiempo que se cruzaba el Atlántico. Ujú. Y en el cargamento que llegaba el barco llevaba una familia, entre sus cosas llevaba una hornacina con una virgen de Illescas. Entonces, todo esto coincide con la aparición en Nipe, porque allí aparece la Virgen. Entonces todavía estamos investigando en realidad cuál de las versiones. Yo creo que no hay que investigar. A mí me gusta más En la el año- primera. Sí. En el año 22, Más bonita la primera, en el Patricia, año- De todas ¿verdad? maneras, es que la En el año combinación 22 del Espera un arte, momentito, sí. la combinación del arte con la espiritualidad, más esas leyendas, historias, Sí. combinaciones, es lo que nos hace Es la vida fantástico. súper agradable. Es verdad. Porque si no te gusta la parte espiritual, te gustará la parte de historia, y si no la parte de arquitectura, Es verdad. y si no viajas a Cuba, que es donde también se aprende muchísimo. Que acaba de Y venir. esta porque es la Patricia vida, me lo esta acaba es la de vida, decir. tiene que gustarte algo. Sí. Y todo esto es una combinación que son lindísimas. mira, es que en fantástica. el año 22, en Tenemos que ir terminando, julio Dagmar. del año Puedes decirlo, pero vamos, para ir Sí. ligerito. Sí. En julio, ver. sí. En julio del año 1922, en un periódico que se llamaba El Castellano, hay una reseña, y esta reseña nos las envió la Real Cofradía de Infanzones de Illescas, Ujú. en la que aquí en España ha habido en esa época hubo un congreso sobre historia de las Indias, es decir, de América. Dagmar, Y- lo vamos a dejar vamos. ahí porque son distintas versiones Ujú. y sí me interesa, antes de Sí. recordar el día que se va a celebrar Sí. la misa, hacéis Eso es también importante, sí. labores benéficas para los Sí. refugiados cubanos, Emma. Sí. ¿Cómo recogéis fondo? ¿Cómo Bueno, podemos ayudar de alguna pues manera? en una merienda que colaboran muchos cubanos, Mi madre, por ejemplo. eso es lo que te iba a decir, pero luego digo, No, igual ya guiñó el ojo conviene prudentemente, sí, no pasa nada. mencionándola No porque ella pasa es muy nada. discreta. Tu madre Mi nunca madre, si yo quiere he salido menos discreta. Bueno, igual saliste con las dotes y el talento de tu padre, que era muy buen escritor y hacía libros y de todo, que Es tengo uno verdad. de él. Sí, sobre y Cuba, están maravilloso. agotados, que lo he Es verdad. tenido que pedir en inglés y de segunda mano. de verdad. verdad, ¿eh? Que fue presidente del Centro Cubano de Y España. presidente. Y además, cuando Martínez Y Camino... guapo, ¿eh? Muy guapo, ¿eh? Muy guapo. alto, La rubio. muestra, es un- Sí, La pero yo no muestra tengo la los... tenemos aquí, ¿eh? Gracias, pero los ojos azules no los heredé yo. Rubio, alto y Pero delgado. eres guapísima y con el morenazo que tienes,
por Ay, favor. O ay, sea, qué no subidón. hay que pedir más. Qué No hay subidón. que pedir más. Juanjo, a ti verdad. también te Tú queremos, ¿eh? estás muy callado. Bueno, No porque hacemos ni quizás caso. Bueno, le toca luego el turno. Exacto, exacto. Es muy bueno. Entonces, lo que quiero decir antes que se me vaya todo el ratito que tenemos, que nosotros queremos decir que los que no puedan venir el 8, porque es lunes y es a las 12, en las Descalzas Reales, como he dicho, también hay una misa de 8 en San Francisco, Ah, sí. San Francisco el Grande. Francisco el Grande, Que es que es preciosa, que ¿te acuerdas? La acabaron de poner en su punto hace unos pocos años porque estaba cerrada y tiene también unas pinturas preciosas, pero aparte de eso, seguro que ahí estará también una imagen de la Virgen. Y ahí irán los cubanos, no solo del centro cubano, sino también cubanos que trabajan, gente más joven, que si no pueden ir a las de 12, tienen la oportunidad de Ir a ir las 8 de la a tarde. las 8 de la tarde en San Francisco el Grande. Y bueno, y agradecer nuevamente a todos los oyentes porque hubo españoles que fueron, que también son muy bienvenidos. Casi todos tienen alguna historia de sus abuelos sobre Cuba y en fin, que dejaron allí sus raíces también. Claro el ir que y sí. venir de la vida, que Claro, es eso, exacto, ni más Patricia. ni menos. Unos vamos, otros otros venimos venimos. y así estamos y esto es como una ruleta, Claro. unas veces a unos y otras veces a otros. Es verdad. Y esta es la historia. Y este es muy bonito. Claro que y sí. María, yo te quiero volver a dar las gracias. No me María des más las José, gracias a vosotros. Porque ha sido un placer estar aquí y A vosotras, porque además que sé que sois buenos oyentes de radio, de este programa de Déjate de Historias. Emma García Menocal de Calvo, presidenta de la Archicofradía de la Caridad del Cobre. Dagmar Salcines de Blanco Losada, secretaria de la Archicofradía de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. El próximo lunes, día 8, se cumplen 140 años desde que se fundó esta Archicofradía. Se celebra con una misa solemne a las 12 de la mañana en el Monasterio de las Descalzas Reales. Y sabéis que cualquier pretexto para mí es bueno para hablar sobre Cuba y para seguir pidiendo libertad, aunque la Virgencita se me está Sí, retrasando, que bueno. lleva mucho el barbudo allí, mucho. bueno, quizás es que te quiere aquí, Ya. te quiere aquí trabajando.